El 19 de septiembre de 1944, en la región francesa de Lorena, muy cerca de la frontera alemana, un general alemán se inclinaba sobre un mapa convencido de que, por primera vez en muchos meses, tenía frente a él una oportunidad real de victoria. Se llamaba Hasso von Montefeld, tenía algo más de 50 años y no era un fanático ni un soñador, sino un profesional endurecido por las campañas de Rusia y el norte de África. Alguien que había visto divisiones enteras desmoronarse y que sabía que la Wehrmacht se desangraba en dos frentes. Aún así, aquella mañana creía disponer de las piezas adecuadas sobre el tablero para asestar un golpe decisivo al avance aliado en Francia. Bajo su mando estaba la 113 Brigada Panzer, una unidad recién creada, enviada casi directamente desde las fábricas, sin el desgaste de Normandía ni las pérdidas acumuladas de años de guerra. Sus carros de combate no eran los viejos Panzer III y IV que habían aguantado desde Polonia hasta Kursk, sino 50 y tantos Panzer nuevos, máquinas temibles sobre el papel, con cañones de alta velocidad capaces de perforar a kilómetros de distancia y un blindaje frontal inclinado que en las pruebas hacía rebotar los proyectiles enemigos como si fueran piedras lanzadas contra una pared de acero. Frente a ellos, razonaba Montefeld, el típico tanque estadounidense, el M4 Sherman, era un vehículo cumplidor pero limitado. Un carro medio, con blindaje relativamente delgado, y un cañón de 75 milímetros aceptable, pero no extraordinario, útil contra infantería y fortificaciones ligeras, pero claramente inferior al armamento y la protección del Panzer en un duelo frontal a larga distancia. Si colocaba sus Panzer en una formación bien coordinada, si aprovechaba su alcance y su potencia de fuego, debía ser capaz de destrozar cualquier fuerza acorazada aliada que se interpusiera en su camino. El plan era sencillo en su concepción y ambicioso en sus consecuencias: golpear el flanco derecho expuesto del Tercer Ejército del general George S. Patton, dirigir la 113 Brigada Panzer directamente contra la Cuarta División acorazada estadounidense, cortar las puntas de lanza que se internaban en Lorena y destruirlas una a una, creando una crisis operativa tan grave que obligara a los estadounidenses a detener su ofensiva hacia la frontera alemana. Patton, lo sabía Montefeld, avanzaba muy por delante de sus líneas de suministro. Sus columnas estaban dispersas a lo largo de decenas y decenas de kilómetros de carreteras secundarias, dependiendo de un flujo constante de combustible y repuestos. Si un golpe concentrado de Panthers lograba seccionarle el brazo acorazado en el lugar adecuado, todo el frente podría tambalearse. Sobre el papel, con los criterios tradicionales de la guerra de carros, calibre del cañón, grosor del blindaje, calidad óptica y la sorpresa táctica, la lógica parecía irrefutable. Carros mejores, concentrados contra una fuerza extendida, apoyados por la experiencia de oficiales curtidos. Pero Montefeld estaba haciendo sus cálculos con la mentalidad de 1940, mientras combatía en el mundo de 1944. Había un conjunto de factores que no estaba teniendo en cuenta: la velocidad extrema de ciertos vehículos enemigos, el uso masivo de la radio para coordinar tácticas descentralizadas, la precisión matemática de una artillería flexible y, sobre todo, la existencia de un sistema logístico industrial que multiplicaba la eficacia de cada tanque estadounidense que salía de fábrica. Cuando en la madrugada del 19 de septiembre, la 113 Brigada empezó a moverse hacia sus zonas de reunión cercanas a la localidad de Aracourt, en Lorena, la naturaleza decidió intervenir en la ecuación con una fuerza que ningún Estado Mayor podía controlar. Una niebla densa, baja y persistente, cubrió los campos y bosques, reduciendo la visibilidad primero a unos cientos de metros, luego a 50, luego a apenas unas decenas. Los jefes de carro alemanes miraban a través de sus periscopios, sin distinguir nada más allá de la cola del Panzer que tenían delante. Los conductores avanzaban prácticamente a ciegas, guiándose por las órdenes gritadas entre el ruido de los motores. La gran ventaja teórica del Panzer, poder abrir fuego y destruir a un Sherman o a cualquier otro carro aliado a distancias en las que el enemigo ni siquiera podía verlos, quedó anulada de golpe. Un tiro certero a 2 kilómetros exige ver el objetivo, calcular la distancia, aprovechar la calidad de las ópticas.
En aquella sopa gris, los Panzer eran gigantes miopes avanzando a tientas. Mientras tanto, a unos kilómetros de allí, en el puesto de mando de la Combat Command A de la 4ª División Acorazada estadounidense, el coronel Bruce C. Clark empezaba a recibir informes inquietantes de sus observadores avanzados y de unidades de reconocimiento. Ruido intenso de motores, orugas desplazándose en masa, movimientos importantes de vehículos blindados hacia el oeste. Clark no disponía de un parque de monstruos acorazados capaces de aplastar frontalmente a los Panther. Sus unidades clave eran batallones de Sherman y, sobre todo, el 704 Batallón Cazacarros, equipado con un vehículo que, a ojos de cualquier oficial alemán educado en la tradición de la Panzerwaffe, parecía casi una broma de mal gusto, el M-18 Hellcat. Visto desde fuera, el Hellcat resultaba casi insultante para la doctrina alemana. Un blindaje tan delgado que una ametralladora pesada podía perforarlo. Un techo abierto que dejaba a la tripulación expuesta a la metralla, granadas y artillería. Y un perfil que no sugería resistencia, sino fragilidad. En la cultura militar alemana, que valoraba la capacidad de un carro para aguantar impacto tras impacto y seguir peleando, aquello era poco menos que un vehículo suicida. Sin embargo, el M-18 escondía una virtud que no se apreciaba con una simple mirada a la plancha de acero, una relación potencia-peso extraordinaria. Con apenas unas 17 toneladas de peso y un motor radial de origen aeronáutico que desarrollaba unos 350 caballos de potencia, el Hellcat podía alcanzar velocidades sobre carretera que ningún carro de combate contemporáneo igualaba. Traducido a números, era capaz de desplazarse más rápido de lo que muchos tanques tardaban en girar su torreta por completo. Si un Panther era una fortaleza rodante, el Hellcat era un depredador ligero, diseñado no para recibir disparos, sino para no estar donde caían los disparos. Clark y oficiales como el teniente coronel Creighton Abrams, al mando del 37º Batallón de Tanques, comprendieron inmediatamente lo que significaba aquella niebla. En un combate a corta distancia, donde todo se decidía en segundos y a menos de 100 metros, la potencia del cañón y el grosor del blindaje dejaban de serlo todo. Lo que importaba era quién veía primero, quién apuntaba más rápido, quién podía disparar y desaparecer antes de convertirse en blanco. Mientras los Panzer avanzaban en columnas rígidas, al estilo de una legión de infantería blindada que se protege mutuamente en formación, los Hellcat se movían de manera mucho más flexible, en pequeños grupos, comunicándose constantemente por radio, actuando como una manada de lobos que ataca, se dispersa y vuelve a agruparse sin necesidad de ver al resto de la manada. Una y otra vez, aquella mañana, se repitió el mismo patrón letal. Un pelotón de Hellcat escuchaba en sus auriculares el rugido sordo de los motores alemanes aproximándose entre la niebla. El jefe de pelotón marcaba su posición en el mapa y, con apenas unas órdenes cortas, pedía a sus conductores que se desplazaran a toda velocidad hacia un punto de intercepción probable, detrás de un seto, en la esquina de un pueblo, al amparo de un granero. El motor radial aullaba mientras el Hellcat se lanzaba por caminos embarrados, aprovechando cada curva y cada ondulación del terreno para ocultarse. Llegados al punto previsto, los cazacarros se detenían, orientaban el cañón, cargaban proyectiles perforantes y aguardaban, con el motor al ralentí, a que los gigantes de acero alemanes pasaran de largo. Cuando el primer Panzer emergía de la niebla, a corta distancia, muchas veces sin acompañamiento de infantería visible, el Hellcat dejaba que lo rebasara unos metros para presentar su lateral. Un lateral de un Panzer no tenía nada que ver con su imponente parte frontal. Allí, el blindaje era más delgado, menos inclinado, vulnerable a un disparo preciso de 76 milímetros a corta distancia. 3 disparos rápidos, afianzados por artilleros entrenados para priorizar la cadencia y el apuntado instintivo, bastaban, en muchos casos, para incendiar la cámara del motor, hacer estallar la munición o, como mínimo, dejar inmovilizado al carro alemán. Mientras la torreta del Panzer intentaba girar torpemente hacia la dirección del disparo, tratando de localizar a un enemigo que ya no estaba donde había aparecido, el Hellcat se retiraba marcha atrás a una velocidad que desafiaba la intuición del propio enemigo, desapareciendo de nuevo en la niebla para aparecer unos cientos de metros más allá, listo para repetir la emboscada. Dentro de los Panther,
El efecto psicológico fue devastador. Carros que explotaban sin que nadie hubiera visto el fogonazo del disparo, órdenes cruzadas por radio, mandos que sacaban la cabeza por la escotilla para intentar ver algo mejor y eran abatidos por fuego automático camuflado entre los setos. Indicaciones contradictorias sobre si el enemigo estaba a la derecha, a la izquierda o detrás. Aquella brigada, concebida como un martillo de acero que debía aplastar un frente determinado, estaba luchando contra un enjambre que nunca se presentaba como un objetivo claro. A medida que la mañana avanzaba, la niebla empezó a disiparse. Manteuffel, al recibir informes fragmentarios sobre ataques que no avanzaban, carros perdiéndose en la confusión y pérdidas superiores a lo esperado, ordenó intensificar el empuje. «Los americanos no pueden estar en todas partes, atravesad su pantalla», vino a ser la idea general. Pero precisamente cuando la visibilidad mejoró lo suficiente como para que los Panzer pudieran ver más allá de los metros inmediatos, una nueva dimensión del campo de batalla se volvió contra ellos: el cielo. No fueron bombarderos en picado ni formaciones masivas de cazabombarderos lo que primero cayó sobre la 113 Brigada, sino algo aparentemente mucho más modesto y al mismo tiempo más mortal: la artillería estadounidense trabajando con un sistema que en aquel momento muy pocos mandos alemanes entendían en toda su profundidad, la técnica conocida como Time on Target, o tiempo sobre el objetivo. En la lógica tradicional de la artillería de la época, las baterías solían disparar por turnos. Una batería abría fuego, sus primeros proyectiles caían en torno al objetivo, los soldados en el terreno escuchaban el característico silbido y se lanzaban al suelo o buscaban refugio. Unos segundos después empezaba a caer el resto de la andanada, pero para entonces la mayor parte de las tropas ya estaba cubriéndose. El efecto sorpresa se diluía tras los primeros impactos. El sistema estadounidense, en cambio, utilizaba un centro de dirección de tiro capaz de calcular con gran precisión el tiempo de vuelo de los proyectiles desde múltiples baterías situadas a distintas distancias y en diferentes posiciones. A partir de esos tiempos, los artilleros realizaban un cálculo inverso, fijaban la hora exacta en que querían que los obuses explotaran sobre un conjunto de coordenadas y determinaban, para cada batería, el segundo preciso en que debía abrir fuego para que todos los proyectiles llegaran al mismo tiempo. Cuando hacia el mediodía los pequeños aviones de observación tipo Piper Cub pudieron por fin sobrevolar a baja altura la zona de combate alrededor de Arracourt, visualizaron columnas de carros alemanes, vehículos semiurga y grupos de Panzer Grenadier desplazándose casi en campo abierto, tratando de reagruparse. Los observadores transmitieron rápidamente las coordenadas al centro de dirección de tiro y, sin necesidad de disparos de corrección previos, una docena de baterías empezó a preparar una andanada calculada al segundo. Para los soldados alemanes en el terreno, no hubo preludio de disparos aislados ni avisos crecientes. Un instante estaban avanzando, quizá confiando en que el empeoramiento del cielo mantendría a raya a la aviación enemiga, y al siguiente, literalmente, el aire sobre sus cabezas se convirtió en una tormenta de acero. Docenas de proyectiles con espoleta de tiempo detonaron a unos pocos metros de altura, dispersando metralla en todas direcciones, arrancando antenas, rompiendo cableado, destrozando las unidades de infantería que protegían a los carros. Las ondas expansivas arrancaron a los Panzer Grenadier de la parte trasera de los Panzer, mataron y mutilaron a muchos de los hombres encargados de detectar amenazas cercanas, tendieron abiertas líneas telefónicas de mando y destrozaron equipos de radio externos. El blindaje de los Panzer, por supuesto, resistía sin problemas la metralla, pero los carros quedaban de repente aislados, sin su pantalla de infantería, sin ojos que les advirtieran de la proximidad de un bazooka en una cuneta o de un Hellcat en un cruce próximo. Con las escotillas cerradas por miedo a la artillería y sin comunicaciones fiables, aquellos carros de combate tan avanzados se convirtieron en cajas de acero casi ciegas, reducidas a reaccionar tarde y mal a un enemigo que se movía más rápido de lo que ellos podían comprender. A esta combinación de tácticas, cazacarros veloces explotando la niebla, artillería coordinada hasta el segundo y uso exhaustivo de la radio a todos los niveles, se sumó un factor estructural que, con el paso de las horas y los días, resultó incluso más determinante:
el combustible y la capacidad de recuperar y reparar vehículos. La 113ª Brigada había recibido solo suficiente gasolina para unas pocas jornadas de operaciones intensivas. El propio Estado Mayor alemán sabía que el combustible era un bien escaso y racionado, que competía con las necesidades del Frente Oriental, la Luftwaffe y el transporte civil. La 111 Brigada Panzer, que debía apoyar el ataque sobre Aracourt, llegó tarde y con muchos menos carros de los previstos porque, sencillamente, varios vehículos se quedaron sin combustible en ruta y tuvieron que ser abandonados o remolcados a marchas forzadas. Cuando un Panther sufría una avería de transmisión, se incendiaba el motor o quedaba atrapado en el barro con una oruga rota, la realidad logística del Reich en 1944 no ofrecía muchas opciones. Si no era posible remolcarlo inmediatamente, a menudo se destruía el arma principal y se dejaba el carcazo allí mismo, como un monumento impotente a la ingeniería alemana. No había suficientes vehículos de recuperación, no existía una cadena fluida de repuestos, los talleres estaban lejos y saturados. En el otro lado de la línea del frente, los estadounidenses también sufrían por el combustible. El famoso sistema del Red Ball Express llevaba día y noche gasolina, municiones y piezas de repuesto a través de una red de camiones que cruzaban Francia, y Patton no dejaba de protestar por las restricciones que frenaban su avance. Pero había una diferencia esencial. Cuando un Sherman o un Hellcat se quedaba sin combustible, normalmente no se volaba su cañón ni se abandonaba el vehículo. Se esperaba, a veces con frustración, a que llegara un camión cisterna, se llenaban los depósitos y a las pocas horas el carro estaba de nuevo en marcha. Si un tanque sufría daños pero no quedaba totalmente destruido, entraban en acción vehículos de recuperación, equipos de mantenimiento de campaña, talleres móviles que, a menudo a pocos kilómetros de la línea de frente, cambiaban motores, soldaban planchas, reparaban sistemas de puntería y devolvían un carro al combate en cuestión de días, a veces de horas. Los informes de la semana de combates alrededor de Aracourt son elocuentes. La 113ª Brigada Panzer comenzó la acción con casi 60 Panthers. En 24 horas había perdido cerca de la mitad, ya fuera por destrucción directa o por inmovilización irrecuperable. A los 2 días apenas quedaban unos pocos carros operativos. Al cabo de una semana, los propios registros alemanes reconocían que solo una pequeña fracción de los Panthers seguía en estado de combate. La 4ª División Acorazada estadounidense, por su parte, perdió varias decenas de tanques y cazacarros en esos mismos combates, pero buena parte de esas pérdidas se compensaron con carros reparados o sustituidos desde la retaguardia en cuestión de días. Al terminar la batalla, la unidad estadounidense tenía de hecho una fuerza acorazada disponible, comparable o incluso superior a la que había tenido al principio de la semana, mientras que la flamante brigada blindada de Mantefield había dejado de existir como fuerza efectiva. Aracourt rara vez aparece en los grandes resúmenes de la Segunda Guerra Mundial, eclipsada por el desembarco de Normandía o la batalla de las Ardenas, pero si queremos comprender por qué el Tercer Reich, con toda su reputación de excelencia militar y sus armas avanzadas, acabó derrotado, esta batalla es una ventana privilegiada. Allí se vio con crudeza que un carro técnicamente superior, como el Panzer, puede quedar reducido a chatarra si opera sin infantería de apoyo, sin combustible, sin una red de comunicaciones resiliente y contra un enemigo que ha convertido su logística en un erma. Los alemanes habían construido caballeros acorazados en armaduras brillantes. Los estadounidenses, en cambio, habían montado algo mucho más prosaico y al mismo tiempo más implacable, una fábrica en movimiento, conectada por radios, alimentada por un océano de combustible y repuestos, capaz de absorber pérdidas, aprender y volver a atacar. Guerra tras guerra, desde entonces, esa ha sido una de las lecciones más incómodas para quienes sueñan con ganar solo con valor y tecnología punta. El valor es indispensable, la pericia táctica marca la diferencia en el terreno, pero sin un sistema industrial y logístico detrás, sin la capacidad de producir, transportar, reparar y reemplazar, incluso el mejor carro de combate queda reducido a un monumento inmóvil en un campo extranjero. Si te ha interesado esta historia de Aracourt, de cómo la velocidad, las radios y la artillería coordinada derrotaron a unos carros aparentemente invencibles,
Te invitamos a suscribirte al canal, dejar un me gusta y contarnos en los comentarios qué otras batallas olvidadas de la Segunda Guerra Mundial te gustaría que analizáramos. Y una pregunta para cerrar. Si tuvieras que elegir, ¿preferirías mandar un Panther sin gasolina, inmóvil pero casi indestructible, o un Hellcat sin blindaje, frágil pero capaz de aparecer y desaparecer a toda velocidad? Cuéntanos también desde qué país nos estás viendo y qué otras historias de guerra quieres que desenterremos. Porque al final, entender batallas como Aracourt no es solo hablar de tanques y mapas, sino de sistemas, de generales que descubren que el coraje no basta contra una red de suministros bien engrasada, de oficiales que aprenden que los cálculos artilleros pueden cambiar el curso de un día de combate, de soldados que comprenden, a pie de trinchera, que las guerras modernas se deciden tanto en las fábricas y en las carreteras logísticas como en el frente. Mantengamos viva esa memoria y nos vemos en el próximo video.